Recuerdo que en este momento hay una línea ferroviaria que va de Tucumán a Puerto San Martín, que se ha construido en los últimos años y que no forma parte de la red ferroviaria argentina desmantelada, en la que siempre se dijo que tenía una estructura radial, que todo desembocaba en Buenos Aires o partía de Buenos Aires. Esto ya no es así. El país ha cambiado mucho y esta línea ferroviaria está construida por las compañías mineras. Y Puerto San Martín, al cual me quiero referir muy rápidamente, porque lo conozco bien ese lugar, es el puerto de mayor calado de Argentina. Quien se acerca a Puerto San Martín desde ciertas lomas que hay en la altura de la provincia de Santa Fe, al sur de Rosario, perdón, al norte de Rosario, ve un espectáculo impresionante de la pampa húmeda, miles y miles de camiones esperando el turno para cargar los cereales. Cuando lo vi hace muchos años me imaginé que el nombre de la soja iba a tener entre nosotros la repercusión que hoy tiene. Y me pareció que era un gran espectáculo de llanura. Y este puerto, que son construcciones un poco lunares, enormes y complejas tecnológicamente, lo manejan 5 o 6 personas a través de computación y todo lo que ustedes puedan imaginar de un puerto que ya no es el de Buenos Aires, el de Rosario, el de Santa Fe, que están en general desactivados o desmantelados. Es una Argentina que no supimos prever en los años en que pensábamos distintos problemas de carácter ideológico, político, comunicacional. Este es el lugar en Puerto San Martín. Desde el gobierno de Alfonsín hubo distintas experiencias políticas de corte democrático. Y una de ellas, hablo así porque participé de una de ellas, intentó con los pobres instrumentos de un grupo comunal tratar de contener el modo en que las grandes cerealeras de Puerto San Martín, Cargill, Mideras, son las grandes cerealeras del mundo, que ya estaban establecidas ahí desde la época militar. Intentó medir fuerzas de un pequeño gobierno civil desde el punto de vista impositivo, puesto que ni se animaban a más, ni se comprendía enteramente el problema. Y desde ese punto de vista, los abogados de la Facultad de Derecho de Rosario presentaron un conjunto de fórmulas impositivas más rigurosas, de modo tal que se captaran impuestos de una actividad que es una actividad hoy que, tal como está Puerto San Martín y San Lorenzo, que está un poquito al sur, a donde desemboca el ferrocarril que hablé, que viene de la minera La Lumbrera, por eso Tucumán, o Catamarca, recoge todo el mineral que va a Puerto San Martín. Los abogados de la Facultad de Derecho imaginaron un plan impositivo un poquito más riguroso para todas estas grandes empresas, aceitera Dehesa, las que hoy escuchamos hablar de otra manera. Y a partir de ahí se desencadenó una lucha para la cual el frágil gobierno democrático de esa época no estaba en condiciones de encarar enteramente, y mucho menos la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, que suponía la presencia de un conjunto de abogados de los estudios más poderosos de Nueva York, que fueron a un lugar remoto de la Argentina, Puerto San Martín, por Rosario, para debatir en los foros la cuestión impositiva y terminaron aceptando algunas de las proposiciones. Esta historia alguien la va a contar un poco mejor, quizás, en otro momento. Y a partir de ahí, estos municipios, que eran comunas en ese momento, menores a 5.000 habitantes, hoy todas son zonas prósperas, sojeras, y de desemboque de toda la producción, de la nueva producción, de la nueva estructura económica argentina que se exporta. Es como digo, después de Buenos Aires y Bahía Blanca, es el puerto más importante de la Argentina y el de aguas más profundas. Es el puerto del futuro de la Argentina, si la Argentina sigue en este sentido de su itinerario, así como un bólido que se dirige no sabemos hacia dónde. Entonces, esas comunas construyeron una nueva clase política y los protagonistas de esta pequeña aventura, no insignificante, pero que no pasó a ninguna historia mayor, que eran políticos, en ese caso de la Renovación Peronista, que habían conseguido la mayor recaudación para sus municipios, terminó en esta clase política menor, que tenía consignas democráticas, en una nueva clase política aliada
de los partidos que sean, de los partidos tradicionales, como consecuencia de la percepción muy clara de lo que estaba ocurriendo, en el sentido que no era posible, sin un acompañamiento social más evidente, que un conjunto de políticos surgidos de elecciones locales, del Partido Justicialista, Radical, lo que quedó de la democracia progresista santafesina, no estaban en condiciones, ni los lúcidos abogados de aquella época, a los que habría que honrar de la Facultad de Derecho, que pensaron apenas un esquema impositivo que era difícil. Vinieron los estudios de Nueva York, es decir, era una batalla de la globalización que desarrollaban políticos que salían del tiempo negro de la dictadura militar y todavía han tomado el mensaje democrático de la época. La conclusión que saco de esto es que evidentemente el tejido político argentino, cual sea, no está en condiciones de tratar estos temas con la envergadura que se reclama, con los conceptos que son necesarios, con la predisposición anímica e incluso épica, de una nueva épica jurídica en este caso y política en un sentido general, que se reclamaría para pensar estas nuevas situaciones que no son muy conocidas. Como les digo, la imagen es de miles de camiones en una llanura, desembocando en un puerto donde casi no trabaja nadie y mueve una porción sustancial de la economía argentina y de la minería. Es un tema que es una fuerte imagen que debe, de alguna manera, tener después que ver con intuiciones, con conceptos políticos, formas de movilización, de comprensión política y de construcción de un sentido para la época. En este momento me parece que el tema principal, que es el debate sobre los medios de comunicación, es absolutamente urgente encontrar una cierta disposición conceptual. No digo concepto, digo una forma de vida, pero también nos entendemos cuando queremos decir conceptual, que pondere factores, que diga en qué lugar de nuestra percepción política está la cuestión de la minería, la cuestión de los glaciares, la cuestión de la soja, con sus fertilizantes que forman parte de nuevas tecnologías, que implicaron modificaciones sustanciales en la forma de la siembra. El glifosato implicó la siembra directa y por lo tanto, para los aficionados a estudiar estructuras sociales, este cambio ha sido de tal envergadura que no conozco ningún trabajo, salvo los críticos extremos del gobierno, que estén estudiando esta situación. Desde el punto de vista de la construcción de un nuevo conjunto de ideas políticas y sociales en Argentina, llamémoslo frente, nuevas corrientes políticas, nuevas figuras de los políticos que permitan pensar esto, hay una demora muy grande porque en este momento las personas que critican la tala de bosques son un grupo social muy característico que les ponen énfasis muy directos que les permiten pasar hasta cierto punto por encima de la batalla principal, como aquí se dijo, que es la de los medios de comunicación. Las personas que están actuando sobre la cuestión de las minas, que llevan su crítica al modo en que una ley nacional ampara ciertos subsidios que después se derivarían hacia las universidades, cuestión que recientemente se comentó, también forma parte de un grupo específico, hoy con muchas publicaciones, cadenas de mails que están actuando en todo el país y que revierten también sobre la Cámara y que están tomados por formas de acción que podríamos llamar movimientos sociales, que toman un tema particularizado y lo expanden de una manera dramática, y esos grupos tampoco tienen como forma explícita de su movilización el tema de la ley de medios. Y muchos de esos grupos tampoco contienen la cuestión de la soja, de la expansión de la frontera agrícola de la soja en la Argentina, también como un tema de absoluta relevancia en el cambio de los estilos de la acción económica y por lo tanto del conjunto, incluso hasta del arte y de la forma en que se transmite el programa de televisión. Entonces esta cuestión no está siendo tratada enteramente desde el punto de vista de lo que acá decía Carlos, que es la construcción de una forma que permita, políticamente, actuar conectando o equilibrando distintos temas. Estos temas son los mismos temas, tienen disparidad entre ellos, pueden colocarse en términos de diferencias que después originarían una sumatoria, tienen una identidad tan propia que no se los puede combinar con otros temas, tienen una temporalidad diferente, primero hay que tratar después este otro, primero la ley de radiodifusión, que acá otorgamos un sentido fundamental, después otras cuestiones como la minería y demás, o la minería no sería un tema de tanta relevancia desde el punto de vista de cómo ha cambiado la Argentina.